Bueno, todos saben que una gran parte de los pacientes con cáncer pulmonar son diagnosticados en etapas 3 y 4. Y en la etapa, como han escuchado durante todo el día, el tratamiento de la etapa avanzada ha ido en permanente cambio. O sea, partimos con nada, después solo quimio, ahora radioterapia, de repente quimio, cirugía. El rol que tenemos nosotros los cirujanos todavía no hay un consenso. Y por la variedad de los protocolos de tratamiento que hay, y ahora cada vez más, o sea, cada vez que uno trata de hacer un ensayo con cierto grado de validez estadística, se ve que los protocolos de tratamiento son demasiado distintos. Entonces, lo más importante es tratar de entender la biología de la enfermedad, más que guiarse solo por los trabajos y la evidencia de los distintos estudios clínicos. Ahora, como decía el doctor Gandara hace poco, también la biología de la enfermedad todavía no la logramos entender. ¿Por qué con inmunoterapia los pacientes viven más pese a que tienen menor sobrevida libre de progresión? Una cosa que, por supuesto, muestra que no sabemos todo lo que tenemos que saber de cáncer pulmonar. Como les dije, la radioquimio ha sido el tratamiento estándar en la etapa 3 desde los 90. Los últimos años ha cambiado con la inducción, sobre todo en etapa 3A, pero sigue siendo el tratamiento más recibido por los pacientes. Como dice Claudio, a veces por disponibilidad quirúrgica o a veces solamente por el momentum que lleva la radioterapia, los últimos 70 años. Ahora, los pacientes que reciben radioquimio en esta etapa localmente avanzada, un cuarto o un tercio tiene una recidiva local post el tratamiento. Y ahí es donde aparece este concepto que se ha estado más en boga en los últimos años, que es la cirugía de rescate, que básicamente es la resección pulmonar post-tratamiento, que puede ser o loco regional o sistémico. Hay distintas definiciones que no creo que vengan al caso. Ahora, ¿cuáles son las dificultades para nosotros como cirujanos de la cirugía de rescate? Que los pacientes reciben una dosis mayor de radioterapia, siempre más de 45 Gray. El intervalo no es ideal tampoco para operar por radioterapia. Cuando uno opera a los pacientes por inducción y lo opera entre la sexta y la octava semana, habitualmente la cirugía es bastante más sencilla, bien reglada. Cuando ha pasado más tiempo, la radioterapia provoca tal grado de daño en el cuerpo humano que efectivamente la cirugía se hace altamente compleja. Y esto que suena ridículo, pero es bien importante, que el cambio del plan del tratamiento cuando uno se enfrenta al paciente hace que el paciente enfrente todas las etapas de manera un poco distinta y sobre todo tener un resultado oncológico incierto. A diferencia del doctor Aparicio, que dijo que leyó 70 papers para hacer su presentación de hoy día, esto es toda la información que hay de cirugía de rescate en cáncer pulmonar. Es muy poca y es de mala calidad. Básicamente son casos clínicos y series que buscan evaluar la factibilidad. O sea, son distintas series de pocos casos que han mostrado que la gente básicamente no necesariamente se muere si uno lo trata de hacer cirugía de rescate. Ahora último han aparecido trabajos un poco mejores, con más descripción del tipo de pacientes que hacen. Este no me gusta tanto, este sí. Parece que se ve muy malo, ¿no? Bueno, espérate, sí, ya vamos a ver este nomás. En el que se ve que los pacientes pueden ser sometidos a resecciones grandes incluso, con una morbilidad y una mortalidad relativamente acotada. Acá podemos ver que los pacientes tienen una morbilidad alrededor de un 30, un 40%, morbilidad severa alrededor de un 20%, y logran sobrevida a 5 años de hasta 46%, perdón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos todo tipo de resecciones. La ventaja que logramos obtener en sobrevida libre de enfermedad o sobrevida global no tiene una base sólida desde el punto de vista de la evidencia. Por eso le digo que esto es básicamente una opinión, y la evidencia lo que dice es que esto se puede hacer y se puede hacer con relativa seguridad, pero cuánto nos aporta esto en el tratamiento final del paciente todavía no sabemos. Este trabajo, que ya lo mostró Claudio con bastante más detalle, no lo voy a volver a mostrar, pero creo que es importante saber que el tratamiento de consolidación era con radioterapia o cirugía. Eso. Ya. ¿Cuáles son las indicaciones entonces cuando uno va a evaluar cirugía de rescate? Sobre todo son pacientes que tienen recidiva local evidente al TAC, sobre todo los pacientes que recibieron quimio-radioterapia y después en el TAC vuelven a crecer, y pacientes que no pueden volver a recibir radioterapia, uno tiene que evaluarlos para cirugía de rescate. Lo otro que es más frecuente es que el paciente, después de recibir la radioquimio, tiene una captación persistente en el PET, sobre todo en la región más central o los lugares más iliares, que son los que cuestan más para la radioterapia.
Finalmente, la decisión tardía de conversión al tratamiento multimodal es una opción que es mala porque uno se da cuenta como a la séptima, octava semana que el paciente efectivamente no va a andar y de nuevo caemos en un intervalo no ideal. Y cuando tenemos tratamiento sistémico, un paciente de repente cuando son mutados o tienen muy buena respuesta a quimioterapia, tiene una respuesta excepcional y hacen tal downstaging que uno se tienta de operarlo y dejarlo finalmente R0. Las ventajas de la cirugía de rescate son, uno, que uno puede evaluar la viabilidad tumoral, que es algo que a los oncólogos o a algunos oncólogos les gusta. O sea, uno logra resecar el paciente y le puede decir, mira, tuviste un 60% de respuesta, tenemos que darle más tratamiento, o efectivamente la enfermedad prácticamente desapareció. Se puede reestudiar molecularmente. Esto con las mediciones plasmáticas de las distintas mutaciones ya tiene un poco menos de rol, pero todavía la cantidad de estudio que se le puede hacer a la biopsia es mucho mayor que la que se puede hacer en plasma. Y un beneficio posible en sobrevida. Las desventajas es la morbimortalidad y el deterioro funcional. Ahora, los aspectos técnicos estos son para algunos cirujanos que andan por acá nomás. Idealmente hacerlo en centros de alto volumen y complejidad que tengan capacidad para resolver complicaciones severas. Estos pacientes tienen una tasa de complicaciones severas que es baja, pero cuando las tienen, efectivamente hace falta tener un setting y una capacidad técnica del equipo que la pueda resolver. La recomendación, que personal o grupal si quieren, en estos pacientes, cuando uno los va a someter a resecciones mayores, preferir la toracotomía. Si bien efectivamente uno puede lograr hacer una resección, una disección ganglionar sistemática, igual por video que abierta en un paciente que es de etapa 1, cuando ya está en post-tratamiento, la verdad es que eso no es así. Uno cuando va a entrar a un paciente que ya ha recibido tratamiento sistémico o radioterapia, la disección ganglionar sistemática por video es casi imposible hacerla igual que abierta. Evitar la neumonectomía en lo posible, porque estos pacientes, por la radioterapia que han recibido en el tórax o por el tratamiento sistémico que ha cambiado los canales de drenaje linfático, tienen mucho mayor riesgo de hacer pulmón blanco postoperatorio, que es de lo que se murieron los pacientes en la serie de grande Schreiner, que tiene 20 pacientes. Cobertura, ojalá, del muñón bronquial siempre, con intercostal, grasa pericárdica o epiplón. O sea, hay que entrar pensando en eso, cuidar el intercostal y hacerlo siempre, independiente que sea una lobectomía solamente. Y esto es una cosa que es casi opinión ya personal por un par de casos y anecdótica. Hay que tener precaución los pacientes que han recibido solamente inhibidores de tiosinquinasa. Han aparecido algún par de casos más en los últimos años, en los últimos meses, de que los pacientes que han recibido solo TKI, uno lo opera para el control local, fallan precozmente a distancia. ¿Por qué? No lo tengo claro yo, no lo tiene claro nadie, pero eso es una cosa que uno tiene que tomar en cuenta cuando va a pensar en resecar a un paciente. Como lo mencionó hace un rato el Dr. Braid, el rescate post-SBRT existe, se está haciendo, se puede hacer, pero todo tiene que ver con la operabilidad del paciente. Si un paciente que era inoperable y uno lo mandó a hacer SBRT por eso, no se va a hacer operable después de irradiarle el pulmón. Al revés, si un paciente era operable y se hizo SBRT, hay que preguntarse por qué pasó eso y ahora sí lo podemos resecar nosotros y dejarlo R0. Ya, algunos datos de nosotros. Esto es una mezcolanza de cosas, no es una información, por favor, que sea marcadora de nada. Son pacientes que son etapa 4 del diagnóstico, nosotros le hicimos resecciones mayores, subglobales, a algunos ni siquiera le hicimos disección ganglionar sistemática por el tipo de resección que se le hizo. Son 16 pacientes, tienen una sobrevida de 60% a 5 años, no tenemos mortalidad perioperatoria y tenemos una morbilidad que es razonable. Tenemos 37,5%, pero de los cuales efectivamente no tenemos morbilidad grados 4, 5, 1 grado 3 y los otros son morbilidad leve. Ahora, ¿qué hay acá? Hay de todo. Hay pacientes oligometastásicos, hay pacientes con metástasis múltiples que han tenido excelente respuesta y hay pacientes que tienen metástasis múltiples con una resección del primario fácil, que se llama. Que para hacer el diagnóstico incluso le hemos hecho resecciones un poco mayores para solo la biopsia y han tenido buena respuesta después a la larga. Esto ya se lo mostró Mauricio temprano, que son los resultados que tenemos en etapa 4. Y finalmente el mensaje. La cirugía de rescate es una opción en un grupo muy seleccionado de pacientes. Ustedes van a decir que con los resultados que muestro es porque nosotros seleccionamos mucho los pacientes que le vamos a hacer cirugía de rescate. Sí, efectivamente. Creo yo que el éxito de la cirugía se basa en un porcentaje muy importante en la selección de los pacientes. No hay que descartar la opción quirúrgica, por lo tanto, antes de discutirlo con un cirujano. Cuando se junta distinta gente que no son cirujanos de tórax, así que los pacientes no operables, me parece que hay que tratar de evitarlo. Es técnicamente posible con movilidad aceptable, pero en centros que tienen un adecuado volumen y alta complejidad.
Si esto sirve o no sirve para la sobrevida global y la libre enfermedad lo vamos a tener que determinar más adelante porque todavía falta mucha información. Y como había dicho más temprano y hemos repetido varias veces, es fundamental contar con los datos propios para evaluar si uno lo está haciendo bien o está haciendo prueba en barra. Eso. Muchas gracias.